Ahora vamos a hablar de entonces lo que sería el manejo como tal intrahospitalario de un paciente diabético o pues no necesariamente un paciente diabético sino un paciente con hiperglicemia. Se recomienda realizar el manejo intrahospitalario cuando los pacientes tengan una glicemia mayor a 180. Digamos que los estudios han demostrado que realmente tener un esquema o un control glicémico estricto en el hospital realmente se relaciona con unos peores pronósticos que un control más laxo, y es la razón por las cuales vamos a ver que realmente las metas en el paciente hospitalizado son 140 la de ayunas y menos de 180 la postprandial. ¿Qué se sabe? Que a todo paciente diabético hospitalizado es mejor retirarle como tal los antidiabéticos orales y realizarle únicamente el manejo con la insulina. La razón es que el comportamiento de la glicemia del paciente no va a ser igual en el hospital que en su casa, por varios factores. El más importante de todos es que realmente la dieta cambia muchísimo. Un paciente en su casa rara vez se cuida mucho, mientras que un paciente intrahospitalario se le formula únicamente la dieta para diabéticos, todo bajo en azúcar y demás, entonces puede llegar a tener concentraciones de glicemia más bajas de la que manejaría usualmente en su casa, y el manejo de su casa podría resultar hipoglicemiante en el hospital. Por otro lado, puede que también suceda lo contrario y que ya sea más de más difícil control, porque dependiendo de la situación por la cual esté hospitalizado el paciente, muy probablemente va a tener elevación de las hormonas contrarregulatorias y por ende va a tener una mayor fluctuación en sus valores de glicemia. Entonces, están todos esos factores como tal fisiológicos, y también está el factor del paciente de que si se dejaría el manejo intrahospitalario, tocaría confiar en la adherencia el manejo ambulatorio, tocaría estar confiando en la adherencia farmacológica del paciente, y pues también tocaría estar confiando que el paciente no va a meter comida de contrabando, como le dicen, o sea, que le den comida no autorizada por el personal médico. Entonces, en resumen, paciente hospitalizado diabético se le quitan los hipoglicemiantes, se le inicia un manejo intrahospitalario, y paciente hospitalizado no diabético con glicemia mayor a 180 de forma sostenida también se le inicia manejo para su hiperglicemia. Cuando uno se enfrenta a estas situaciones tiene que hacerse una pregunta inicialmente: ¿está el paciente tolerando vía oral? Sí o no. Si el paciente no está tolerando vía oral, ahí es donde se utiliza lo que se conoce como el esquema basal plus. El esquema basal plus es aquel en el cual está diseñado precisamente para los pacientes que no están tomando vía oral, y en este esquema únicamente se va a dar una dosis basal de insulina, es decir, una dosis en el día, sea en la mañana o en la noche, que le va a servir para mantener su glicemia estable durante todo el día, y no va a haber necesidad de administrar bolos con las comidas, puesto que el paciente no está comiendo. Para esto lo que se utiliza es una dosis de insulina a 0,1 a 0,15 unidades por kilo día, otras guías dicen 0,2 unidades kilo día, y el punto es que esa dosis uno se la deja como tal toda de basal y listo. Se le deja un esquema correctivo usualmente tipo A, que ya vamos a ver ahorita más adelante qué significa eso, y cada 48 horas se le hace el ajuste conforme a las glucometrías que se tomen por parte del personal de enfermería. Existe otra cosa, que es cuando el paciente no solo no está vía oral, sino que está recibiendo nutrición parenteral. Se dice más o menos que se debe administrar una unidad internacional de insulina basal por cada 15 gramos de nutrición parenteral. Como la nutrición parenteral es a forma de infusión, pues usualmente también se le da una única dosis basal mediante este cálculo. ¿Listo? Ahora, si el paciente sí está comiendo, lo que uno tiene que hacer es que coge, le calcula algo que se llama la dosis total de insulina, y esa dosis total de insulina que nosotros calculamos la vamos a dividir a la mitad. El 50% va a ser para la insulina basal, que usualmente se va a utilizar una insulina de acción larga, sea de termirol glargina, o pues dos veces se utiliza NPH, y el resto del 50% se va a partir en 3. ¿Listo? Entonces, cuando ese 50% se parta en 3, nos quedan los 3 bolos. Entonces, un ejemplo que podemos utilizar dependería del paciente que estemos pues analizando. ¿Listo? Porque la dosis total se va a calcular con dosis diferentes dependiendo de cuáles sean las características del paciente. Paciente mayor de 70 años con TFG menor de 60, se prefiere una dosis de 0,2 a 3 unidades por kilo. Paciente que no cumpla con los criterios anteriores, glicemia entre 140 y 200, se calcula 0,4, y si no cumple criterios anteriores pero tiene la glicemia entre 200 y 400, se calcula usualmente a 0,5. Esto también va a variar, digamos la guía de la AFP dice que si el paciente utiliza corticoides, eso y esta, incluso prefieren valores superiores a 0,6 unidades internacionales por kilo. Entonces, digamos, no es algo tan diciente. Esta es la guía de la Fundación Cardioinfantil, pero no es como que vayamos a utilizar otra, vaya a ser así estrictamente y que algo diferente esté mal. Listo. El punto es que dependiendo de las características uno va dando una dosificación superior. Entonces asumamos que tenemos un paciente de
60 kilos que tiene la glicemia en 250. Entonces, digamos, le tendríamos que calcular una dosis total de insulina a 0,5 por 60 que nos daría 30 unidades internacionales de insulina. Como tenemos 30 unidades internacionales de insulina como dosis total de insulina, el 50% la vamos a utilizar para la basal, es decir, 15 unidades de basal, 15 unidades de glargina, y los bolos serían 15 dividido 3, o sea, 5, 5, 5. Serían 15 de glargina, 5 de lispro, 5 de lispro, 5 de lispro, con cada una de las comidas. ¿Listo? Entonces, o glulicina o cualquier ultra rápida que haya, se le pone a esos pacientes y así se calcularía su esquema basal bolo. Además de calcular el esquema basal bolo, en el Basal Plus mencionamos algo que era el esquema correctivo y en este esquema también existe lo que se llama el esquema correctivo. ¿Qué es eso? Resulta que los pacientes, aparte de tener su esquema basal bolo, puede que en algún momento, no sé, su glicemia se les vaya un poquito más arriba de lo que deberían. Entonces ahí es donde uno aplica como una dosis correctiva, por así decirlo. Más o menos funciona como una bomba, una PSA, por así decirlo, de morfina en los pacientes con dolor. Ellos ya tienen una dosis establecida que le deja el médico, pero si en algún momento algo llega a suceder, se dan un toquecito correctivo para que las cosas estén bien. Más o menos así funcionaría lo que son los esquemas correctivos. Ya le dejamos su esquema basal bolo, pero le dejamos unas dosis chiquiticas en caso tal de que alguna glucometría que le tome de control el servicio de enfermería salga pues más elevada de lo que debería. Para los esquemas correctivos existen tres. Está el esquema correctivo A o de pacientes sensibles, es decir, aquellos pacientes que son muy sensibles a la insulina, y entonces tienen un mayor riesgo de hipoglicemia. Esos pacientes son pacientes mayores a 70 años, TF menor a 60 o los que están en una vía oral con su esquema basal plus. El esquema B es el paciente usual, es decir, que responde normalmente a la insulina, y esos pacientes pues van a ser los que no cumplan con nada de A o de B. Y los pacientes del esquema C van a ser los pacientes resistentes, es decir, aquellos que suelen requerir mayores dosis de insulina y tienen un riesgo de hipoglicemia mucho menor. Estos van a ser pacientes que tengan una dosis total mayor a 80 unidades, que tengan uso de esteroides. Entonces, ¿cómo funcionan los esquemas correctivos? Digamos que ya se le aplicó el esquema basal, el esquema bolo, no sé, digamos, se le aplicó el bolo de la mañana y el basal de la mañana, y a las 11 de la mañana la enfermera va y le toma una glucometría porque se le había olvidado tomársela y se la tomó a esa hora. Y la glucometría le salió en 260, es decir, está en este cuadrito. Y es un paciente que está con un esquema basal plus. Entonces la enfermera llega y dice, uy, está voladito, va a su tablita de esquema correctivo y dice, hay que aplicarle 6 unidades de lispro o de cualquiera que tenga de ultra rápida. Si es del esquema B, habría que aplicarle 8, y si es que del esquema C, habría que aplicarle 10. ¿Listo? No es que esto haya que sumárselo a un bolo o algo así, no, el esquema basal bolo se queda quietico como está, y estos son solo dosis que se aplican una sola vez si el paciente sale con estas dosis así elevadas. ¿Listo? Estos esquemas pues claramente se tienen que ir reevaluando para ver si están sirviendo o no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a hacer esta reevaluación o cómo se va a hacer este ajuste? Cada 48 horas se va a revisar, esto es muy importante. Uno pone un esquema y tiene que esperar 48 horas para decir si está o no está funcionando. No tiene lógica uno poner un esquema a las 24 horas, es decir, no está funcionando y subirle la dosis y así, porque al final van a terminar en un paciente con riesgo de hipoglicemia porque no dieron tiempo a que ese esquema le funcionara. Entonces tiene que ser cada 48 horas la revisión y el ajuste del esquema. Se va a valorar si dentro de las glucometrías que le tomaron en el servicio de enfermería hay 2 o más fuera de metas en esas 48 horas. Si sí llegan a haber 2 o más fuera de metas, que mencionamos que era 140 en ayunas y 180 postprandial, decimos que se requiere un ajuste para el esquema. Y ese ajuste va a ser subiendo un 20% de la dosis de la insulina. Entonces aquí viene el problema, es de cuál dosis de la insulina, de la basal, del primer bolo, del segundo bolo o del tercer bolo. ¿Cuál es la que hay que subir? Entonces, si uno se da cuenta que realmente estas cifras que están fuera de metas son a una hora específica, por ejemplo en la tarde, en la noche, en esos casos donde los 48 horas en los 2 días se evidenció un pico a la misma hora, lo que uno hace es corregir la prandial, pero es importante tener en cuenta que se corrige la prandial anterior, es decir, si está volada la postprandial del almuerzo, yo le corrijo la del desayuno. Si está volada la postprandial de la comida, yo le corrijo la prandial del almuerzo. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y por otro lado,
Si digamos ya no es una hora específica, sino que en general todas las glicemias están fuera de metas, ayunas, postprandial, a la hora que sea, pues lo que hay que hacer es corregir el basal y también se corrige subiendo el 20% de esa dosis del basal. Entonces, vámonos con el caso que teníamos, el paciente que estaba 15,555. Nosotros le revisamos y en la tarde después del almuerzo siempre estaba haciendo una de 220, un pico de 220 y le tenían que aplicar su esquema correctivo. Entonces uno dice, bueno, a este señor lo que hay que ajustarle es una prandial. Como el pico está en el almuerzo, le voy a ajustar la prandial del desayuno. Entonces se le sube el 20% a la del desayuno. Entonces digamos uno le puede subir 1 a 2 unidades internacionales. Entonces el esquema de ese paciente quedaría 15, 7, 5, 5. Listo, se le sube solo a la de la mañana. Ahora, si ese paciente el problema ya no es en la prandial, sino que todas están voladas, habría que subirle un 20% a la basal. El 20% de 15 es como 3, más o menos, sí, 3. Entonces habría que subirle 3 unidades internacionales. Entonces nos quedaría 18,555 el ajuste y el esquema nuevo de ese paciente. ¿Listo? Por último, cuando nuestro paciente se va a ir para la casa, entonces uno dice como, bueno, ¿cómo está la glicada de ese paciente al ingreso? Todo paciente diabético que se hospitaliza se le toma una glicada. Anteriormente estaba con estos valores, pero en el último congreso que hubo de endocrinología, que si no estoy mal fue en Alemania, un PR prefirió estos valores, dijo que estos valores eran los nuevos que estaban en los estudios. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Si la hemoglobina glicosilada del paciente al ingreso hospitalario era menor a 8%, lo que se hace cuando se le da alta es que se le dice siga con el esquema que usted venía. ¿Listo? Ahora, si la glicada está entre 8 y 10%, se le dice siga con el esquema que usted venía, pero le vamos a dejar nuestro esquema al 50% de lo que se lo estábamos dando. ¿Listo? Y si la hemoglobina glicosilada está más del 10%, ahí tenemos como dos alternativas. Primero, que se le deje el esquema que tenía tal cual como lo tenía en el hospital, o que se le reinicie el esquema que tenía en la casa y se le deje el esquema que tenía en el hospital al 80% de la dosis. ¿Listo? Entonces esas son las posibilidades que hay ya para dar como tal el egreso hospitalario.